abordar lo relacionado con el Círculo de Viena. Soy sincero en decir que no soy realmente un conocedor a profundidad eh, del llamado Círculo de Viena. He trabajado por aquí y por allá algunos, digamos, de los temas propios del círculo y también algunos de los que fueron parte del Círculo de Viena, pero digamos, dentro de todas esas limitaciones, yo quisiera pues no dejar el tema a un lado porque es parte realmente de la continuación que en la historia tuvo el positivismo de Augusto Comte, ¿no? Entonces, voy a abrir la presentación que he preparado y que me va a servir para el abordaje, digamos, de esta cuestión, ¿verdad? Entonces, el último tema que vimos fue la influencia del positivismo en el ámbito del derecho. Pero hoy, pues vamos a hablar un poco, como dije, del llamado Círculo de Viena. Originalmente, como lo sabemos, pues fue conocido más bien como el Wiener Kreis, ¿verdad? Que es exactamente el Círculo de Viena. Eh, y pues se ha reconocido desde sus inicios como un movimiento a favor de la ciencia, pero también a favor de la filosofía. Claro que con una visión muy particular de lo que la filosofía también debe ser. Y creo que aquí hay una deuda precisamente con el pensamiento de Augusto Comte, ¿verdad? Porque como lo recordamos, Comte no quería que la filosofía se continuara cultivando tal como se había hecho, digamos, hasta el momento en que Comte estaba viviendo. Y entonces recordamos que le dio el nombre a su curso, ¿verdad? De filosofía positiva, que no era otra cosa que una especie de filosofía de carácter científico, ¿no? Entonces, bueno, el Círculo de Viena creo que retomó esa idea de convertir a la filosofía en otra cosa, ¿no? Entonces, pues se constituyó en el año de 1922 y su vida fue bastante corta, ¿verdad? Porque se disolvió en el año de 1936, ¿verdad? Recuerdo que fue, si no me equivoco, el año 1929 cuando dieron a conocer lo que era una especie de programa, digamos, del círculo que marcaría prácticamente todo su quehacer, ¿verdad? Y marcó también ese documento las líneas eh, por las cuales el círculo iba a ir desarrollándose y desarrollando también el pensamiento de cada uno de sus miembros, ¿verdad? Y creo que a ese documento le dieron el nombre de la concepción científica del mundo, ¿verdad? Y precisamente el círculo llegó a tener como nombre completo el Círculo de Viena para la concepción científica del mundo, ¿verdad? Entonces decía que la vida realmente del Círculo de Viena fue relativamente poca, se disolvió en el año de 1936, ¿verdad? Eh, Fueron varias las razones por las cuales el círculo se disolvió, ¿verdad? Ese año, pues, fue muerto por un estudiante nazi, eh, el filósofo alrededor del cual el círculo había surgido, ¿verdad? Profesor de filosofía en la Universidad de Viena. Pero sobre todo, estamos hablando aquí del ascenso del nazismo, ¿verdad?
que ya para el 36, pues tenía unos 3 años aproximadamente de estar campeando e instalándose por completo en Alemania. Y entonces, siendo que la gran mayoría de los miembros del círculo eran descendientes de judíos, pues tuvieron prácticamente que salir huyendo, ¿verdad? Y la gran mayoría, pues se refugiaron en los Estados Unidos de América, donde continuaron su labor intelectual, ya no como grupo integrado, sino cada uno por su parte, pero que fueron también una influencia importante para el desarrollo posterior de la filosofía, digámoslo, oficial de los Estados Unidos, como lo es el positivismo lógico, ¿verdad? Entonces, los miembros del Círculo de Viena le dieron un énfasis muy particular a la lógica, y por supuesto se dedicaron a tratar de encontrar y de construir un lenguaje que fuera común a todas las ciencias, ¿verdad? Eh, claro, esto era para ellos un enorme desafío y una enorme necesidad, pero también, digamos, constituyó una fuente de críticas, como lo vamos a ver, a las posturas propias, digamos, del círculo en cuanto a un lenguaje común de todas las ciencias. Eh, Estábamos diciendo, pues, que este grupo de filósofos y también de científicos, pues se encontraron en Moritz Schlick, que se considera hasta cierto punto, digamos, si no el fundador, por lo menos el promotor, digamos, de aquel grupo importante de mentes privilegiadas, ¿verdad? Y por supuesto, al reunirse después de varias sesiones, bueno, se propusieron como objetivo crear un programa de la ciencia unificada, promoviendo de algún modo la relación que hay o que debe haber entre las diferentes disciplinas científicas, no importa o no importaba si se trataba de ciencias de la naturaleza, de ciencias humanas o de ciencias sociales, ¿verdad? Es decir, se trató pues de una unificación de la ciencia, de encontrar un lenguaje que fuera común también a todas las ciencias, tomando como indiferente el campo al cual pertenecieran, ¿verdad? Ahora, hay 4 tesis, podríamos llamarles 4 tesis que fueron las características del Círculo de Viena. Por una parte, lo que se conoce como el criterio de demarcación, ¿verdad? Nosotros sabemos que la cuestión del conocimiento, pues en el ámbito de la filosofía, ha sido desde siempre hasta el día de hoy un asunto muy importante, al grado que algunos piensan que dentro de la filosofía, una de las grandes, digamos, razones de ser es precisamente la cuestión epistemológica, la cuestión del conocimiento. Pero también sabemos que en el ámbito filosófico, la cuestión epistemológica se ha tratado, eh, pues básicamente relacionándolo con sus orígenes, ¿verdad? Es decir, cuál es el origen del conocimiento humano. Y recordamos también las respuestas que se han dado, o son los sentidos, o es la razón, o es una mezcla de ambos, en fin, ¿verdad? Eh, pero entonces no se le había dado importancia a establecer grandes diferencias, digamos, entre
los diversos tipos de conocimiento. A no ser, digamos, la propuesta platónica entre episteme y doxa, pero de ahí, en términos generales, la epistemología trató el conocimiento así, como una cosa muy general, sin hacer distinciones si se trata del conocimiento del número 2, del conocimiento de la plaza central, o del conocimiento matemático, o del conocimiento astronómico, es decir, la epistemología, pues, ¿no? Esa es una teoría general del conocimiento, pero el círculo vino a establecer que el conocimiento científico es muy diferente y muy distinto a cualquier otro tipo de conocimiento. Y entonces el llamado criterio de demarcación vino a poner énfasis en la verificación, ¿verdad? Porque el hecho de ser producto de la verificación, de requerir ser verificado, ¿verdad? Y de depender realmente de la verificación, pues según el círculo, es lo que distingue al conocimiento propio de la ciencia de cualquier otro conocimiento que pueda haber. Ahora, la segunda de las características del círculo que queremos aquí recordar es el lenguaje lógico, ¿verdad? Aquí, pues, de algún modo se está haciendo alusión al surgimiento, digamos, del pensamiento moderno y de la revolución científica en el siglo XVII, fundamentalmente con pensadores como Descartes, ¿verdad? Recordemos que Descartes pues insistió en el empleo, digamos, de la matemática, al igual que otros de sus contemporáneos, como lenguaje para expresar el conocimiento que tenemos del mundo. Entonces, desde la perspectiva del Círculo de Viena, pues una observación, una experimentación, en fin, es científica no solo si depende de la verificación, sino si puede ser expresada en símbolos, ¿verdad? Y relacionarse, por supuesto, a través de ellos, ¿verdad? Este énfasis en la matemática pues tiene que ver con su exactitud, tiene que ver con su independencia de las emociones y los juicios de valor, en fin, ¿verdad? Y entonces, dentro de esta manera realmente de ver el lenguaje en que debe expresarse la ciencia, pues se le dio un énfasis muy particular al lenguaje propio de la lógica. Bueno, pero otra característica también del círculo fue esta que ya hemos en alguna manera mencionado, la unificación de la ciencia. Esto significa pues que todo enunciado científico pertenece a un único ámbito. No hay entonces sectores ni partes, ¿verdad? De algún modo, yo creo que también aquí el pensamiento de Descartes pues estuvo presente, porque recordamos la tendencia cartesiana hacia hacia el panfisismo, ¿verdad? Es decir, a reducirlo todo completamente a la ciencia física, por una parte, y al aspecto físico también del universo, de tal manera que haciendo eco, digamos, a esa propuesta, el Círculo de Viena no reconoce particiones en el ámbito científico, de modo pues que ya se trate de ciencia humana, social o natural, bueno, todo enunciado científico debe poder insertarse en ese único y exclusivo ámbito que es la ciencia así en particular, ¿verdad? Y esto, como dije, pues generaría grandes críticas y reacciones también muy importantes, sobre todo de parte de científicos sociales y de científicos
de las ciencias humanas, ¿verdad? Que se resistieron pues a adoptar esa perspectiva propia de la unificación científica del Círculo de Viena por razones que resultan obvias, pues, ¿verdad? Porque lo humano pues no se asemeja a lo físico ni se puede reducir a lo físico, porque lo social pues no se puede reducir a lo físico tampoco, ¿verdad? Ni se puede ver como un asunto puramente físico. Entonces, pues hubo reacciones a esa tendencia hacia la unificación de la ciencia propuesta por el Círculo de Viena. Y en cuarto lugar, pues recordamos también la llamada inducción, por lo menos probabilística, ¿verdad? Desde esta perspectiva, pues se sostiene que lo científico, por un lado, está integrado por la observación, por el procesamiento, digamos, de los datos, podríamos decir, que se han obtenido gracias a la observación para llegar, digamos, a conclusiones o a proponer leyes de carácter general. Ahora, estos estaban perfectamente enterados de que las observaciones pues pueden definitivamente conducirnos a resultados, a inferencias que no son precisamente las esperadas, los resultados esperados, y entonces pues se comenzó a hacer énfasis en la probabilidad, ¿verdad? Es decir, este asunto incluso de la probabilidad y en general la cuestión de la inducción, pues también hizo que surgieran hacia el interior del círculo mismo actitudes críticas, digamos, como la que llevaría a Karl Popper a separarse de manera definitiva, digamos, y total de sus colegas del Círculo de Viena, ¿verdad? Es decir, en ese caso, pues recordamos la crítica que Karl Popper hace precisamente al induccionismo, ¿verdad? Incluyendo el induccionismo probabilístico, ¿verdad? Sobre todo porque es un poco difícil formular, dice Popper, esas leyes generales basándose pues en la inducción, porque estamos hablando aquí de experiencia y no hay experiencia de lo universal ni de lo general, puesto que cada experiencia es estrictamente particular, ¿verdad? Entonces, ya con Popper, pues tenemos una reacción a ese inductivismo que caracterizó también al pensamiento del Círculo de Viena, ¿verdad? Entonces, regresamos al hecho, digamos, de que la constitución de una ciencia unificada que abarca todos los conocimientos, precisamente porque queremos ser un poquito, digamos, tal vez detenernos un poco, digamos, en esta cuestión. ¿Se puede realmente hablar de una ciencia unificada cuando la naturaleza, digámoslo así, de los fenómenos en las diferentes áreas, digamos, de la realidad, pues son tan diferentes, ¿verdad? La naturaleza de los fenómenos puramente físicos que se refieren a los cuerpos materiales que integran, digamos, el universo, pues es de una particularidad muy, muy concreta. Pero la naturaleza de los fenómenos sociales, digamos, si hablamos de los precios, si hablamos del desempleo, si hablamos de, qué sé yo, de la inflación, bueno, es obvio que estamos ante fenómenos cuya naturaleza es diferente a la naturaleza de los fenómenos físicos, ¿verdad? Igual la naturaleza de los fenómenos humanos, ¿verdad? Parece ser
dejémoslo ahí, parece ser distinta a la naturaleza de los fenómenos del mundo material. Si hablamos, por ejemplo, de la acción humana, de lo que hace que los seres humanos tomemos decisiones y nos propongamos ciertos cursos de acción, pues estamos hablando de fenómenos de una naturaleza distinta, muy distinta. Podríamos hablar aquí, digamos, de valores, podríamos hablar de todo ese mundo subjetivo interno, ¿verdad? Que todos realmente poseemos y que no es posible, digamos, pesar, medir, en fin, ¿no? Es decir, pero que son fenómenos de una realidad innegable. Y entonces, esa constitución, pues, de una ciencia unificada o de unas ciencias unificadas, bueno, resultó verdaderamente problemática andando el tiempo, ¿verdad? Aunque constituyó una de las ideas fundamentales del círculo. Pero también otra de las ideas fundamentales lo constituyó el análisis de carácter lógico. Esto referido fundamentalmente al lenguaje que la ciencia emplea, que la ciencia utiliza, porque, bueno, aparte de la matemática, también, digamos, el Círculo de Viena enfatizó la cuestión de que las proposiciones y los juicios que pertenecen al ámbito científico, pues deben llenar ciertas características, sobre todo la de tener sentido, ¿verdad? Porque aquello, si no tiene sentido, entonces a saber a qué se está refiriendo, ¿verdad? De ahí su rechazo precisamente a la poesía, a la literatura, en fin, que están llenas pues de expresiones, de juicios, de proposiciones que no pueden ser verificadas en el mundo físico, ¿verdad? Entonces el análisis lógico y por supuesto una idea básica también del Círculo de Viena fue el rechazo completo a la metafísica. Es decir, se eliminó cualquier referencia a la metafísica, ya que pues no se puede llegar al conocimiento de aquello que se encuentre más allá de la experiencia sensorial, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos el peso del empirismo, ¿verdad? En el pensamiento del Círculo de Viena. Debe dársele lugar y espacio única y exclusivamente a aquello que procede de la experiencia sensorial. De modo pues que ideas como esencia, sustancia, en fin, etcétera, pues al pertenecer a un vocabulario, digamos, eminentemente metafísico, pues estaban realmente fuera de el lenguaje empleado por los miembros del Círculo de Viena. También este rechazo a la metafísica, pues es una herencia, recordamos, ¿verdad? Es una herencia del pensamiento de Augusto Comte, ¿verdad? Bien, el Círculo de Viena dio lugar a algunas corrientes, podríamos decir, ya dentro de ellos mismos, ¿verdad? Es decir, no hay que esperar a que esto pues se dé fuera del círculo como algo independiente, pero resultado de su influencia. No, ya dentro del mismo círculo comenzaron a darse algunas de corrientes, entre comillas, ¿verdad? Una de ellas, por supuesto, es el cientificismo. ¿Verdad? El
cientificismo, pues no es otra cosa más que una exageración, diría yo, en la aplicación del método de las ciencias naturales, ¿verdad? Porque el cientificismo reconoce única y exclusivamente, ¿verdad? Que los procedimientos de las ciencias experimentales son los únicos válidos y que si no se emplea realmente esta metodología, entonces lo que se está haciendo no es ni será ciencia jamás, ¿verdad? Y entonces este cientificismo pues también fue objeto de crítica. Ya hemos mencionado esto sin haber mencionado la palabra cientificismo, pero digamos más claramente recibió un rechazo de parte de aquellos que cultivaban las ciencias humanas, eh, sobre todo la historia, ¿verdad? Sobre todo la historia, porque obviamente el científico que se ocupa del pasado, pues se encuentra ante hechos que no son experimentables, ¿verdad? Ni pueden ser objeto de experimentos, eh, porque son acontecimientos que ya no están, que no se pueden tampoco reproducir, como se reproduce, digamos, un experimento con una célula en cualquier laboratorio por cualquier científico. Eso no se puede hacer, obviamente en el ámbito de la historia, ¿verdad? Primero porque esos hechos ya pasaron y sobre todo porque son hechos únicos, rotundamente irrepetibles, que no volverán a darse nunca más. Es decir, no se pueden recrear los acontecimientos del pasado y entonces pretender, digamos, aplicar pues la metodología de las ciencias naturales a las ciencias sociales y humanas, pues vino a ser un total sinsentido, ¿verdad? Y recuerdo así muy rápidamente que uno de los primeros en reaccionar en contra del cientificismo fue precisamente Wilhelm Dilthey, ¿verdad? Tan preocupado por la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿verdad? Bueno, pero aparte del cientificismo, también, digamos, el Círculo de Viena le dio oportunidad o dio oportunidad al cultivo del empirismo, ¿verdad? Gracias al cual, pues todo conocimiento que se precie de ser científico tiene que basarse y depender totalmente de la experiencia empírica, ¿verdad? Entonces, también el empirismo fue una de las corrientes cultivadas dentro del Círculo de Viena y, por supuesto, el llamado naturalismo, ¿verdad? Eh, Aquí mencionamos ya la palabra panfisismo, ¿verdad? Todo se reduce a lo físico, pero la expresión tal vez más propia para el Círculo de Viena sea el de naturalismo, el reducirlo todo a lo natural y reducirlo todo también a las técnicas y procedimientos propios de las ciencias de la naturaleza. Pero el naturalismo, en esencia, pues viene a negar la realidad de cualquier ente, de cualquier cosa no experimentable empíricamente. E incluso el naturalismo, pues, pretende aún tener explicaciones estrictamente naturales, ¿verdad? A fenómenos como los fenómenos humanos y los fenómenos sociales. Esta tendencia naturalista tuvo repercusiones muy grandes, sobre todo en la antropología en términos generales. Era la concepción del hombre como un ser ligado a la naturaleza, donde no hay lugar para nada
que no se pueda explicar y considerar desde el punto de vista de nuestra pertenencia al mundo natural. Continuando con esta línea, recordamos que también es parte, digamos, del trabajo elaborado por el Círculo de Viena, el llamado neopositivismo, que también se le llama positivismo lógico o empirismo lógico, ¿verdad? Que es realmente una parte muy importante de la denominada filosofía analítica, ¿verdad? Esta filosofía que fue muy importante en el contexto de los Estados Unidos de América. Tal vez ha bajado un poco el interés por la filosofía analítica en los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Como que ya cumplió su función, podríamos decir. Pues esta corriente, llamémosla en general, de la filosofía analítica, pues se caracteriza como el positivismo por estar en contra de la metafísica, ¿verdad? Pero se distingue del positivismo de Comte, en este caso, por estar orientado hacia la lógica fundamentalmente y hacia la lingüística también, ¿verdad? Esto ha llevado a algunos autores a señalar que el neopositivismo, pues como que no está lejos del idealismo, ¿verdad? Por ese énfasis precisamente en lo lingüístico, fundamentalmente, ¿no? Y entonces nos lleva esto a recordar que el idealismo le dio siempre más importancia a lo que ocurre dentro de la mente humana, dentro del intelecto, dentro de la razón, ¿verdad? Hasta llegar a negar la realidad del mundo externo para quedarse única y exclusivamente con las ideas que nosotros generamos y tenemos acerca de ese mundo que está allá afuera. Entonces es por eso, digamos, que algunos pues sostienen que el neopositivismo y en general la filosofía analítica como que puede realmente ser emparentada con el idealismo en una sola palabra. Ahora, para decir algo más en relación con esta corriente, pues solo recordemos que inició con Ludwig Wittgenstein, ¿verdad? Pero también fue en general promovido por el Círculo de Viena y desembocó, pues, digamos, en eso que hemos llamado la filosofía analítica. Y esto, pues, en unas pocas palabras, consiste en reducir todos los enunciados a enunciados atómicos y no reconoce sentido alguno a los enunciados metafísicos. Esos enunciados atómicos o simples son aquellos que pueden ser, digamos, contrastados con la realidad y llegar precisamente a verificar que se refieren a la realidad empírica captada por nuestros propios sentidos, ¿verdad? Y entonces la idea, digamos, del positivismo lógico era tratar de eliminar todos aquellos enunciados que fueran, digamos, producto, qué sé yo, del intelecto solamente, que fueran producto incluso de la cultura, en fin, para quedarse estrictamente con esos enunciados atómicos que pueden ser verificados en la realidad externa, ¿verdad? Ahora bien, el análisis filosófico, ¿verdad? Hay que decirlo también, a pesar de lo que acabamos de decir, a pesar de lo que acabamos de decir, el análisis filosófico que hace, digamos, el positivismo lógico no se extiende realmente a los objetos reales, ¿verdad?
sino que debe limitarse a lo dado, es decir, a la experiencia inmediata o al lenguaje. Es decir, esto no deja de ser un resabio, podríamos decir, del pensamiento mismo de Augusto Comte, a quien nos invita a que tomemos en cuenta lo que aparece ante nosotros sin hacernos preguntas sobre lo que podría estar detrás de lo que aparece ante nosotros, detrás de los fenómenos que captamos. Entonces, si el mundo que está allá afuera realmente es o no es una cuestión que no se puede realmente abordar, porque se caería entonces en lo metafísico, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que confirmamos de algún modo las sospechas de algunos sobre el parentesco que pueda tener esta filosofía con el idealismo. Bueno, para ir terminando la exposición del día de hoy, pues recordemos aquí que la auténtica filosofía, es decir, esa filosofía que es científica, que ha dejado las especulaciones, que ha abandonado la metafísica, bueno, solo es posible si se convierte en análisis lógico de la ciencia, es decir, si se preocupa única y exclusivamente de analizar el lenguaje propio de la ciencia, ¿verdad? Entonces, por una parte, elimina la metafísica, como ya lo hemos dicho, y por la otra, bueno, debe investigar esa filosofía, si va a ser científica, la estructura lógica del conocimiento que la ciencia nos provee. De modo pues que hay un énfasis aquí en el llamado lenguaje real, ¿verdad? Que expresa fenómenos físicos sensorialmente perceptibles. Ese lenguaje real es precisamente la que conduce o revela los enunciados atómicos, ¿verdad? Y se deja a un lado pues todo el lenguaje que pertenece a las vivencias personales del sujeto. Todo ello habrá que dejarlo a un lado, hay que dejarlo a un lado para quedarse única y exclusivamente con el denominado lenguaje eh, real, que se supone debe ser el lenguaje de la ciencia. Pero esto tampoco es garantía de la existencia objetiva del mundo, como ya lo hemos señalado.
de sumar.